Bien, buenos días, iglesia. Dios les bendiga. El Señor es bueno y misericordioso, que nos permite congregarnos a pesar de toda esa lluvia que ha caído esta semana. Y aprovechamos para pedirle al Señor que lleve consuelo a esas familias que han perdido algún ser querido. También oramos por esas personas que han sido desplazadas, que están refugiados, los que han perdido sus pertenencias, que han tenido que salir de sus hogares. Ha sido una semana difícil, sin duda. No demos por sentado el hecho de que estamos bien y que estamos aquí alabando al Señor en un día como este. Bien, la relación de los cristianos con el mundo ha sido históricamente una relación hostil. La historia registra, por ejemplo, que el emperador Nerón, muy reconocido emperador romano, que entre las gracias que hizo, por ejemplo, él mandó a matar a su madre. Este emperador Nerón encabezó una de las persecuciones más sangrientas de la historia contra los cristianos. Se dice que él mandaba a quemar a los cristianos y los ponía en los jardines de su palacio, a iluminar sus jardines. El emperador Nerón, sin duda, fue un estandarte de la persecución contra la iglesia cristiana en sus inicios, en el siglo I. Y él no fue el único. Ha habido persecución contra los cristianos siempre. Si revisamos la historia, vemos que la sangre de los cristianos ha teñido la historia del hombre, la historia de la humanidad. Desde hace 2000 años ha existido esa hostilidad entre la iglesia y el mundo. Y todavía al día de hoy, en el siglo XXI, existe persecución. A pesar de que parece que todo está bien, porque estamos en un lugar donde, gracias al Señor, es lícito, es legal, no hay persecución de tipo legal por congregarse en una iglesia, por ser cristiano, pero hay lugares como China, Pakistán, Nigeria, en donde ser cristiano, confesar a Cristo, testificar que Cristo es tu Salvador, te puede costar la vida. Y digamos que en el lado más civilizado del mundo, en los países más desarrollados, aún hay persecución, aunque no haya persecución quizá con espada, pero hay persecución ideológica. Países como Estados Unidos, algunos países de Europa, existen grupos LGBT, grupos radicales, promotores del aborto, grupos de feminismo radical que señalan al cristianismo como una ideología o como una religión que enarbola un discurso de odio. A los cristianos se nos acusa de discurso de odio porque, entre otras cosas, defendemos el matrimonio según el diseño de Dios, porque defendemos la vida. Y todo eso es considerado discurso de odio. Se nos acusa de que somos machistas, de que somos fundamentalistas. Pero los cristianos, hermanos, no nos quedamos atrás, porque muchos cristianos, lamentablemente, han abrazado la hostilidad. Se han dejado moldear por el mundo hostil en que vivimos. Y en vez de amar a sus enemigos, que es lo que nos manda la palabra, han optado por cerrarle las puertas de sus congregaciones y de sus corazones. En vez de salir a predicar el evangelio a un mundo que lo necesita y que precisamente por eso es un mundo hostil, lo ignoramos. Gracias a Dios no todos lo hacemos, pero muchos cristianos han abrazado esa hostilidad del mundo, se han dejado moldear por el mundo.
el mundo que desesperadamente necesita el Evangelio. La relación entre el cristiano y el mundo ha sido hostil. Fue hostil en el siglo I y sigue siendo hostil en el siglo XXI. Nuestra meditación de hoy estará enfocada precisamente en esa relación hostil que hay entre el creyente y el mundo que les rodea, pero desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios ve y valora una relación entre sus hijos y el mundo. En nuestro mensaje anterior, los que tuvieron la oportunidad de estar aquí la última vez que tuvimos el privilegio de servir la palabra, iniciamos esta serie sobre esas declaraciones de Jesús, conocidas como las bienaventuranzas, las cuales sirven de introducción a su sermón más conocido. De hecho, el sermón más conocido de toda la historia, el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Vamos a resumir lo más relevante del mensaje anterior para ponernos en contexto y que así estemos en la misma página, incluyendo, claro está, los que no estuvieron aquí. Las bienaventuranzas que están en Mateo 5, lo pueden ir buscando ahí, son 8 declaraciones de Jesús que tienen una estructura muy evidente, muy simple, fácil de seguir. Cada una de esas bienaventuranzas inicia con la palabra bienaventurados al inicio de cada línea. Luego menciona una cualidad o condición, una virtud de esas personas a quienes él llama bienaventurados. Y luego de esto, al final de cada línea, cierra con una promesa para dichas personas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, por ejemplo. Algo importante que estuvimos explicando es que las bienaventuranzas no son prescriptivas, sino que son descriptivas. Es decir, no son mandatos, no son prescripciones. Los doctores prescriben: tómate este medicamento para que te sanes. Las bienaventuranzas no son mandamientos, no son prescriptivas, no prescriben, sino describen a los que ya son salvos. En vez de presentar el plan de salvación, describen a aquellos que ya han sido salvos. Luego estuvimos explicando algo muy importante, porque es lo que le da estructura a esta serie, y es que las bienaventuranzas están divididas de manera natural en 2 grupos de 4. Son 8 bienaventuranzas, y de manera temática, algunos consideran que es diferente, pero de manera temática, la mayoría de los que han estudiado las bienaventuranzas consideran que están divididas en 2 grupos. Las primeras 4 es un grupo, y el segundo grupo de 4 constituyen un grupo diferente, digamos que una temática diferente. En el primer grupo se habla de la relación del hombre con Dios, esa relación vertical, esa relación que es por definición una relación de necesidad, y obviamente es el hombre el que necesita a Dios. Y en el segundo grupo refleja la relación del creyente con el mundo, la relación del bienaventurado con el mundo que le rodea. Y esa va desde el versículo 7 hasta el 10, que es lo que estaremos meditando el día de hoy. Por supuesto, nos detuvimos a meditar en el mensaje anterior el primer grupo de esas bienaventuranzas, las primeras 4, en eso consistió el mensaje. La forma en que estamos abordando las bienaventuranzas es enfocarnos en esas virtudes que se presentan aquí, que se resaltan, que son bien vistas, que son apreciadas por Dios. Bienaventurados los que lloran. Por ejemplo, en ese caso,
meditamos en esa virtud que es el llanto y en cómo eso influye y lo importante que es en la vida del creyente. Estas virtudes que son resaltadas por Cristo, son apreciadas por Él, son las que los llevan a Él a llamar bienaventurados a aquellos que las poseen. Solo para recapitular, las primeras 4 virtudes que evidentemente están contenidas en las primeras 4 bienaventuranzas son pobreza espiritual, llanto, mansedumbre, hambre y sed de justicia. Esas virtudes muestran la relación que hay entre el hombre y Dios, una relación que evidentemente muestra esa necesidad que tiene el hombre de salvación, una necesidad de consuelo, una necesidad de justicia. El día de hoy nos vamos a enfocar en el segundo grupo, que son las bienaventuranzas que describen esa relación del bienaventurado con el mundo que les rodea. Y ahora sí, vamos al texto. Mateo 5, capítulo 5, versículos del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Las virtudes señaladas aquí, es decir, las virtudes por las que se está elogiando al bienaventurado, que son misericordia, limpieza de corazón, la virtud de ser un pacificador y por último, la virtud de padecer persecución por causa de la justicia. Vamos a meditar en cada una de esas 4 virtudes para ver qué hace que sean tan preciosas a los ojos de Dios, qué hace que sean tan valoradas por Cristo, que Él decidió abrir su sermón más importante con estas bienaventuranzas, con esas virtudes, resaltando esas virtudes. Y la primera de ellas es misericordia, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos. Ahí la virtud es misericordia. La misericordia se puede definir como esa virtud que nos lleva a compadecernos del sufrimiento ajeno, compadecerse de la miseria y el sufrimiento ajeno. Eso es literalmente misericordia. La misericordia es uno de los atributos de Dios, es una de las perfecciones de Dios y es un atributo comunicable. Es decir, nosotros también podemos poseer ese atributo, obviamente no en la misma medida que Dios. Dios, que es justo, también es misericordioso. De hecho, la razón por la que Dios no nos ha aniquilado, no nos ha aplicado la vara de su justicia, es su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22, profeta Jeremías. Y la forma en la que Dios hace manifiesta esa misericordia es enviando a su Hijo para que se entregue, para que muera, derrame su sangre en nuestro lugar y así nos dé acceso a la salvación. Nos tiende esa cuerda llamada Jesucristo, para que nosotros, que somos seres mortales e imperfectos,
podamos tener acceso a una vida eterna y perfecta. Y ese mismo Cristo, que es la presencia manifiesta de la misericordia de Dios, nos dice en Lucas 6:36, en un versículo que sí es prescriptivo, es decir, que es un mandato, nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Miren cómo Cristo aquí lo dice de una manera deliberadamente específica. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Suena muy obvio, ¿verdad? Muy fácil. Que seamos misericordiosos. Algo como que se cae de la mata, como decimos. Pero ser misericordioso hay una situación. Es fácil ser misericordioso con nuestros seres queridos, con aquellos que nos aman. Donde se complica el asunto es cuando tenemos que aplicar esa misericordia, reflejar esa parte del carácter de Cristo con aquellos que nos odian, con aquellos que nos ofenden, con los que nos hieren, con aquellos que nos persiguen, con los que nos arrebatan algo muy preciado o a alguien muy preciado. Si se nos presenta la oportunidad en la que tengamos que mostrar misericordia con una persona así, aún con Cristo en nuestro corazón, tenemos una lucha interna, porque somos imperfectos, porque aún estamos aquí, en este cuerpo de muerte, como decía Pablo. Ser misericordioso no es tan fácil. Y Cristo quiere dejarlo bien claro ahí, en esa línea de Lucas 6:36, porque el mandato de Cristo, hermanos, no es que seamos misericordiosos, es que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Ahí es donde se complica, porque nos pone la vara demasiado alta. La misericordia de Dios Padre es aplicada precisamente a sus enemigos. Y no miren muy lejos. Los enemigos, ¿saben dónde están? Están aquí. Eres tú y soy yo. Los que en otro tiempo anduvimos en la carne y que de forma natural tenemos un corazón inclinado hacia la maldad. Somos enemigos de Dios. El mundo está en enemistad con Dios desde Génesis 3. Sin embargo, ese Dios, que es perfectamente misericordioso, derrama su misericordia cada día, como lo dice Jeremías. No fue que lo hizo una vez, es que cada día se renuevan sus misericordias, para que no lo demos por sentado. Cada despertar es una muestra de la misericordia de Dios Padre, y ese es el modelo que Cristo nos pone. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Con quién? Con sus enemigos. Como Él es misericordioso contigo, que eres un enemigo de Él, así tú debes ser misericordioso con aquellos que te persiguen y te ofenden. Por eso, la promesa del bienaventurado es que recibirá misericordia en este caso. Segunda virtud que se resalta en este grupo: limpieza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Y la promesa es: porque ellos verán a Dios. Mantengan su Biblia ahí abierta en el capítulo 5. Limpieza de corazón, eso es una virtud que suena muy interesante. Pero, ¿qué es la limpieza de corazón? ¿Qué significa eso de limpieza de corazón?
que lo repetimos una y otra vez, pero probablemente no nos hemos detenido a meditar en qué significa eso. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a dividirlo en dos preguntas. Eso. ¿Qué es limpieza y qué es corazón en este contexto? No asumamos que lo sabemos. En el contexto de ese versículo, ¿qué significa limpieza y qué significa corazón? Vamos a responder o a tratar de responder la primera de esas preguntas. Limpieza, ¿a qué se refiere con limpieza? Ser limpios de corazón. En este contexto, la palabra limpieza significa pureza, integridad, honestidad, santidad. Lo voy a repetir, si quieren pueden tomar nota. En este contexto, limpieza quiere decir pureza, integridad, honestidad, santidad. Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Qué significa corazón? Exactamente. Le voy a decir lo que no significa ahí. No es el órgano que tenemos ahí en el pecho que late y bombea sangre. No es eso. Jesús no está hablando del corazón físico. No lo está diciendo en el sentido anatómico. Y de hecho, muy rara vez la Biblia se refiere al corazón físico. No es que no lo hace nunca. Lo hace, pero escasamente. Cuando Joab atraviesa el corazón de Absalón, ahí sí. Ese es uno de los pocos ejemplos. Pero cuando la Biblia habla de corazón, casi siempre se refiere a algo metafórico. Utiliza la palabra corazón como una metáfora. Evidentemente, este es uno de esos casos. De hecho, la cultura utiliza la palabra corazón como una metáfora. En casi todas las canciones de amor y poemas de amor, se utiliza la palabra corazón de manera metafórica, es decir, como un símbolo que refleja otra cosa, que significa algo más. Lo que vamos a tratar de entender es qué significa corazón. Lo que llamamos corazón aquí en este versículo es la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Vamos a repetirlo. Corazón en este contexto es la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Ahora unamos los puntos. ¿Qué es entonces tener un corazón limpio? Tener un corazón limpio es que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia sean ¿qué? Puros, íntegros, honestos, santos. Conseguir eso humanamente ¿es fácil o es difícil? No es ni fácil ni difícil, es imposible. Así de sencillo, es imposible. No hay forma de que nosotros podamos conseguir eso. Porque el corazón, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y está hablando de esa metáfora de corazón. Engañosa es la mente, la conciencia, la imaginación del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, ahí mismo responde en el siguiente versículo. Porque esto es Dios literalmente hablando a través del profeta. Yo, Jehová. Él es el único que conoce el corazón. Dios sabe que nuestro corazón pecador tiene una inclinación hacia el mal. Por eso, gracias a esa misericordia, Él nos embiste, nos da una investidura con el
Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos regenere, nos cambie el corazón. Él nos da a través de su Espíritu un corazón nuevo, renovado, regenerado espiritualmente. Recuerden que las bienaventuranzas describen las virtudes de los que ya son salvos. El bienaventurado es el creyente, el que ya es salvo. Y Jesús está diciendo que los limpios de corazón verán a Dios. Esa es la promesa, que los limpios de corazón verán a Dios. Y también lo dice Juan, en primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, porque ellos verán a Dios. Le veremos tal como Él es. Tercera virtud, la virtud de ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. Este versículo se hizo viral hace unas cuantas semanas. No sé si se dieron cuenta, los que siguen las redes sociales, los que le dan un poquito de seguimiento a la política internacional. Se hizo viral hace unos días porque cuando se firmó el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, que se estaba como que cabildeando la figura de Donald Trump para el premio Nobel de la paz, que al final no consiguió, se hizo viral ese versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es un conciliador, una persona que procura la paz cuando hay conflicto. Y esta virtud, hermanos, no se refiere exclusivamente al hecho de ser un pacificador en el contexto de una guerra, de un conflicto bélico. Se refiere a ser un pacificador en sentido general, a conciliar o a tener esa naturaleza inclinada a conciliar cuando hay conflicto en general, cualquier tipo de conflicto. Hacer lo que esté a su alcance para conciliar las partes que están en conflicto. Dios eso lo ve con agrado. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta la palabra. Y los pleitos entre vosotros. ¿Lo han leído? Santiago. Y él mismo responde esa pregunta. Es una pregunta retórica. Él dice que las guerras y los pleitos entre nosotros nacen ¿de dónde? De la concupiscencia de nuestros corazones, es decir, de esa inclinación natural que hay en nuestros corazones hacia la maldad. Pero el mismo Espíritu Santo, que nos da poder para resistir al enemigo, nos da también la virtud de ser un pacificador. Esa virtud de ser pacificador no es natural, es algo que nos da el Espíritu Santo. Esa virtud de ser sal y luz en un mundo lleno de conflictos la da el Espíritu. El creyente, hermanos, está llamado a ser un conciliador, a no ignorar los desacuerdos, esos pequeños conflictos entre hermanos y entre personas en sentido general. Si está a tu alcance, hermano, sé un ente conciliador, porque Dios espera que tú lo seas. Ya eso es parte de la expectativa de Cristo con relación al creyente. Él nos llama bienaventurados cuando reflejamos esa parte de su carácter. Cuarta virtud,
y última en este caso, padecer persecución por causa de la justicia. Aquí Jesús expresa su aprecio por ese bienaventurado que recibe oposición y persecución por causa de la justicia. Aquí justicia lo que quiere decir es vivir en conformidad con Dios, vivir de cara a Dios, reflejando su carácter. La justicia es vivir en este mundo reflejando a Cristo. ¿Recuerdan cuando el profeta Isaías dice, porque sus obras de justicia o sus justicias son trapo de inmundicia? Es el contexto. Esas obras que realizamos, esas justicias, cuando recibimos persecución por causa de eso, por causa de ese estilo de vida, justo delante de Dios, reflejando su carácter, tratando de hacer su voluntad lo mejor que podamos, aún con nuestras limitaciones. Cuando reflejamos eso, el mundo nos rechaza. El mundo no acepta la voluntad de Dios, no se somete a su justicia, aborrece su justicia y su carácter. Y como el creyente es instrumento de su justicia, el creyente es un portador del Espíritu Santo, el mundo persigue al creyente. Desde el siglo I, como les decía, hasta el siglo XXI en el que estamos, el mundo ha perseguido al creyente y lo seguirá persiguiendo. Porque los bienaventurados, hermanos, no pertenecemos, sencillamente no pertenecemos al mundo. Por eso el mundo, como dice Cristo, nos aborrece, como lo aborreció a Él. Seguir la corriente de este mundo sería el camino más fácil para estar bien con todos. Es ese camino ancho, ese camino fácil que no tiene piedras para tropezar ni espinas. Ese camino no tiene ningún mérito delante de Dios. Pero el otro camino, el camino estrecho, el camino difícil, el camino de la burla, del rechazo, del abandono, de la soledad, ese camino de resistir al mundo, ese camino sí tiene mérito. Atreverse a seguir ese camino tiene un gran mérito, nos hace bienaventurados. Y siguiendo ahí el curso natural del texto, para aclarar esa duda que algunos podrían tener, el versículo, a partir del versículo 11, específicamente versículo 11 y 12, muchos lo consideran como una novena bienaventuranza, simplemente porque empieza con la palabra bienaventurados. Pero en realidad, en esto hay cierto tipo de debate, pero la mayoría de los estudiosos, y yo estoy de acuerdo con eso, consideran que esta no es una novena bienaventuranza en la lista, sino que es un comentario de Jesús que amplía la idea de la bienaventuranza que acaba de terminar ahí, la de ser perseguidos. Vamos a leerlo eso. Versículo 11 y 12 de nuestro capítulo, Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren cómo, con quién Jesús compara a ese creyente que es perseguido. Él lo pone a la altura de los profetas, de esos profetas que fueron perseguidos, que fueron asesinados por hablar de parte de Dios.
Mis hermanos, estas últimas 4 bienaventuranzas que hemos visto hoy, que les había dicho que reflejan la relación del bienaventurado con el mundo, esa relación hostil. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Ese es el mensaje implícito ahí, en esas 4 bienaventuranzas. Estamos llamados a tener misericordia de los que nos aborrecen, de los que nos persiguen, a conciliar cuando haya conflicto, a sentirnos incluso privilegiados del hecho de ser dignos de padecer persecución por causa de Cristo. Si ustedes observan detenidamente ahí ese capítulo, Mateo 5, especialmente los que tienen una Biblia física, Reina Valera del 60, van a ver que los 2 párrafos que siguen después de todo esto de las bienaventuranzas, inmediatamente ahí son ¿cuáles? La sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Eso no es casualidad, porque forma parte del mismo contexto. Ese contexto en el que se enmarcan las bienaventuranzas, y específicamente esas últimas bienaventuranzas que reflejan la relación del creyente con el mundo, así debe ser la relación de nosotros con el mundo que nos rodea. Debemos ser ¿qué? Sal y luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. Cristo no ha cambiado de tema todavía ahí. Él sigue hablando de lo mismo. Otra cosa que es importante aclarar, hermanos. Las bienaventuranzas pueden dar la impresión errónea de que están hablando de distintos grupos de creyentes. Unos que son pobres de espíritu, otros que lloran, otros que son mansos. La realidad es que esas virtudes que son mencionadas ahí reflejan a todos los creyentes. Todos los creyentes deberían reflejar esas virtudes: pobreza espiritual, llanto, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón, la virtud de ser un pacificador y la de padecer persecución por causa de la justicia si es necesario. Todo cristiano es un bienaventurado. Tú eres bienaventurado, hermano, hermana. Tu vida debe reflejar esas virtudes. De igual forma, así como las virtudes incluyen a todos los bienaventurados, las promesas también lo incluyen. Todas las promesas de las bienaventuranzas son para todos los creyentes, para los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Todas las promesas son para ellos. De nosotros los creyentes es el reino de los cielos. Nosotros recibiremos consolación, recibiremos la tierra por heredad, seremos saciados, alcanzaremos misericordia, veremos a Dios, seremos llamados hijos de Dios. Somos de hecho llamados hijos de Dios ya. Y de nosotros es el reino de Dios. Y eso es una reiteración. Si se fijaron, si han estado estudiando las bienaventuranzas, se habrán dado cuenta que la primera y la última tienen la misma promesa, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Se repite en la primera y en la octava, ¿verdad? No fue que Cristo se equivocó ahí, que iba a decir otra cosa. No fue eso. Él lo hizo deliberadamente. Él abre y cierra ese pequeño discurso de las bienaventuranzas con la misma promesa, diciendo que del bienaventurado, del creyente, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede necesitar? A una persona a quien se le conceda ser parte del reino consumado de Dios,
no necesita más nada, absolutamente. No hay sueño, no hay anhelo, no hay temor restante. Todo está cubierto por esa promesa, por el reino de los cielos. Y Cristo nos promete ese reino no una, sino 2 veces en ese mismo texto. Él entiende que es necesario abrir y cerrar esa parte de su discurso con esa particular promesa, que de nosotros, los bienaventurados, es el reino de los cielos. Hermano, si ya tú eres parte del rebaño de Cristo, si ya tú respondiste al llamado soberano de Cristo, regocíjate, porque tú eres bienaventurado y tuyo será el reino eterno de los cielos. Vamos a reinar con Cristo. Son tuyas, hermano, esas promesas de Cristo, y sus promesas son eternas, y Él siempre cumple sus promesas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has permitido servir tu palabra. Permite, Señor, que ahora tu palabra siga obrando en los corazones, que siga transformando vidas, cambiando vidas. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar estas enseñanzas, a poder seguir expandiendo tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.